Sí, recibí noticias que los Torres regresaron con bien, aquellos que habían preocupado y estaban orando por ellos, sepan que regresaron con bien. Vamos a continuar nuestro estudio de la guerra espiritual en Efesios capítulo 6, verso 15 es nuestro texto principal. Y ahora nos toca ver los zapatos, el calzado del Evangelio. El calzado del Evangelio de la paz es el tema de este día. Y si vamos a Efesios, vamos a leer de los versículos 10 al 15, Efesios 6, de los versículos 10 al 15, para refrescar un poco la memoria de lo que hemos estado hablando en este estudio. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese es nuestro texto principal. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Oremos. Padre, gracias, Señor, le damos por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, reunidos para el estudio, Señor, de la palabra, para el propósito, Señor, de meditar, Señor, en ella, escudriñar, Señor, la palabra, y que usted nos hable, Señor, a través de ella. Que podamos, Señor, no solamente aprender esta tarde, Señor, sino también aplicar su palabra en nuestra vida, Señor. Que su Espíritu nos mueva, Señor, a la obediencia en Cristo. Le pedimos esto, Señor, con el perdón, pidiéndole perdón por nuestras faltas, en el nombre de Cristo. Amén. La guerra espiritual. Y hemos estado hablando ya bastante, el pastor se regresó y también hizo otros puntos, aparte de todo lo que ya hemos estado hablando. Es importante que estemos bien informados y complementados con lo que el consejo de la palabra nos trae para nuestra vida. Los primeros 3 elementos de la armadura de Dios para sus escogidos en Cristo son la verdad, la justicia y el Evangelio. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y hoy nos toca ver el calzado del apresto del Evangelio de la paz, para darle el nombre completo, ¿verdad? Según el doctor John MacArthur, y otros comentaristas bíblicos que concuerdan con él, estos 3 elementos deberían de estar siempre presentes en los soldados romanos, de donde se basa pues esta armadura, de donde se le da una idea, ilustración pues a esta armadura. Estos soldados deberían de estar siempre presentes, estos elementos de la armadura deben de estar siempre presentes en los soldados para poder considerarse listos, como estar listos para la batalla. Era el equipo mínimo con el que deberían de contar, son los elementos básicos, por así decirlo. Y estos son pues el cinturón, ¿verdad? Ya hablamos, el cinturón de la verdad,
Hablamos de la coraza, ¿verdad? Era un escudo, un tipo de escudo pegado al pecho y que se amarraba muchas veces con cintas. Entonces no era algo fácil de ponerse, no era como una camisa que se la ponían en 3 segundos, sino que era laborioso pues utilizarlo. Y finalmente el calzado, que también no era fácil de colocárselo, porque la mayoría de las veces eran sandalias y llevaban unos amarres especiales y se ataban al pie, básicamente. Entonces era laborioso, se hacía con un pie y luego se hacía con otro, y no podía estar uno listo si no estaba con el calzado ya puesto. Había también otros tipos de calzados que utilizaban los romanos hechos de bronce, eran como un tipo de botas hechas de metal, muy pesadas por cierto, eran para cierto tipo de terreno. El punto es que los soldados tenían que tener el calzado puesto, tenían que tener sus vestidos amarrados con el cinto y la coraza ya en su pecho. Entonces, estos 3 elementos eran los elementos básicos con los que tenían que contar. Y en cuanto a la armadura de Dios, ¿sí? El apóstol Pablo hace esta ilustración con la armadura del soldado romano, para que entendamos que estos 3 elementos, la verdad, la justicia y el apresto del Evangelio de la paz, deben de estar siempre presentes en la vida del cristiano. Es parte de nuestro diario vivir. No podemos no podemos decir que vivimos la vida cristiana si la verdad no está en nosotros, si no vivimos en la justicia de Cristo y si el Evangelio no está presente en nuestro diario vivir, en nuestra manera de pensar. Y esa es la tesis en la que vamos a basar nuestro estudio. El calzado del soldado romano era el equipo esencial, ¿sí? No podía estar el soldado listo para la batalla o caminando en los terrenos en los que se libraba la batalla o en los terrenos que se tenía que transitar si no traía un calzado apropiado. Si era un terreno arenoso, llevaban un calzado ligero. Si era un terreno áspero, con piedras, llevaban otro tipo de calzado más grueso, y así sucesivamente. La idea es que los pies tenían que estar protegidos porque eran vulnerables. Eso los hacía, a los soldados romanos los hacía vulnerables para herirse. Y un soldado herido es un soldado menos, ¿sí? Un soldado en la banca es un soldado menos en el campo de juego o en el campo de batalla. Y era fácil que una persona, incluso en nuestros tiempos, es fácil que nos lastimemos en los pies. ¿Cuánto duele un golpe, ¿verdad?, en la esquina de un mueble, en el dedo meñique, ¿verdad?, de ahí de los pies? Es extremadamente doloroso. Eso nos puede deshabilitar por un momento, ¿verdad? Nos puede paralizar pues por un momento. El pastor Nava nos dio una explicación precisamente sobre ya tiene tiempo, hace más de un año, sobre la armadura del cristiano, y explicó en un sermón justamente cuando empezaba la pandemia, ¿verdad? Las hijas del pastor empezaron con las clases de escuela dominical en línea, ¿verdad?, a través de Facebook, y los niños aprendieron a hacer con manualidades pues la armadura de Dios. Y pues el pastor tomó esto en la ilustración pues para el sermón y nos explicó detalladamente sobre el uso del calzado pues en el soldado romano. Es que si gustan regresarse un año para atrás en los videos, ¿verdad?, ahí pueden ver y pueden encontrar toda la información precisa sobre lo que era que el soldado trajera, estuviera equipado con este elemento pues de la armadura. Tenían que estar cubiertos los pies porque precisamente los pies son una de las partes más sensibles del cuerpo. No sé por qué. Como les decía, un golpecito en el meñique nos deshabilita. Y es necesario que estuvieran cubiertos para la protección pues y la integridad de los soldados.
Nomás para hacer una ilustración, ¿cuántos de los que estamos presentes aquí vinieron descalzos pues esta noche? ¿Verdad? Así de importantes eran el calzado desde los tiempos del soldado romano, ¿verdad? Ya no salimos a la calle sin zapatos, no salimos a la calle descalzos, ¿verdad? Yo me acuerdo que creciendo pues en el barrio, acostumbraba mucho a andar descalzo de niño, ¿verdad? Y tal vez de pequeño adolescente, ¿verdad? Joven adolescente, ¿verdad? Incluso mi mamá me decía que tenía pata de perro. Me decía, ¿por qué? Porque no me hacían nada las piedras, ¿verdad? Estaba tan acostumbrado a andar descalzo que me salía, pero no me dejaba ir a la tienda descalzo. No podía más que andar ahí, pues, afuera de la casa o en la tienda de la esquina. Si acaso, pues, podía ir descalzo, ¿verdad? Pero más lejos no podía llevar a cabo cualquier tarea. Necesitaba llevar protegidos los pies. Y si les enseño si les enseño la planta de mi pie, que no lo voy a hacer, por cierto, van a encontrar ahí unas cuantas cicatrices, ¿verdad? Que me dejaron ese espacio de mi vida, ¿verdad? Porque había botellas, había piedras filosas y infinidad de cosas que le sucedían, ¿verdad? Que creo que ya no le pasan a los niños en nuestros tiempos. Pero ahí están las marcas, y lo que pasa pues cuando no están protegidos los pies en la vida práctica, en nuestra vida. Ya no andamos en la calle. De hecho, incluso hay ciertos negocios que no te dejan entrar si no traes calzado, ¿verdad? Te dicen, no se le va a dar servicio a las personas que vengan descalzas. A tal grado están las cosas. Pero más que ética es protección, ¿verdad? Para los pies. Y luego vienen infecciones y cosas de las que no vamos a hablar, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, desgajando el versículo, desgajándolo palabra por palabra, viendo lo que es el calzado, viendo lo que son los pies, llegamos a una palabra que dice, calzados los pies con el apresto. ¿Y qué es esta palabra? El apresto del Evangelio. El apresto es la prevención, la disposición o la preparación para algo. En este caso es para el Evangelio. Prevenidos para presentar el Evangelio, dispuestos a presentar el Evangelio, preparados para presentar el Evangelio. Es una preparación, es una prontura, listo, pues, para poderlo llevar a cabo, para poder llevar a cabo algo. Es estar apercibido, que es enterado y a la expectativa, sabiendo que algo viene, entonces ya estamos listos, ya estamos preparados para aquello que viene, listo para el peligro inminente. Y en un soldado necesitaba estar apresto, necesitaba estar apercibido, sabiendo que los atalayas están anunciando peligros que vienen a la distancia, entonces ya estamos listos para atacar cualquier acechanza. El apresto era necesario pues en el soldado, era un indicativo urgente de poder estar preparado. Y dice esto en referencia al Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Tristemente, en círculos evangélicos, si preguntamos qué es el Evangelio, hay cada clase de respuestas. Infinidad de maneras de responder y que hemos escuchado cuando el Evangelio se expresa y se revela claramente en la Escritura, ¿verdad? Sabiendo textos básicos de la Escritura, podemos hacer referencia al Evangelio. Uno de ellos
lo podemos ver para referencia rápida, 2 Corintios 5:21. Nos hace un síntesis, y si no lo tienen marcado en su Biblia, 2 Corintios 5:21, les sugiero que lo remarquen, que lo pongan con rojo, que lo pongan una estrellita, que hagan una seña importante, porque este texto relata el Evangelio en un solo texto. Dice así, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así de simple, está completo el Evangelio en esta parte. No era pecado Cristo, y se hizo pecado, se hizo todo el pecado del mundo para que pudiéramos alcanzar justicia en él. ¿Sí? Pero hay mucho más, y hay maneras de explicar, y los apóstoles, en especial el apóstol Pablo, dedicó su vida a hacer una explicación precisa y profunda del Evangelio. De hecho, gastó su vida y le costó su vida al final la predicación del Evangelio, la presentación de este mensaje del Evangelio. Yo quiero mostrar en esta parte de nuestro estudio, quiero mostrar la historia del Evangelio y la obra del Evangelio, ver las dos partes de lado a lado, para que podamos ver, podamos entender y tener una idea clara y dar una respuesta clara cuando se nos cuestione, ¿verdad? Cuando nos hagan preguntas sobre nuestra fe, que es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Estar listos para dar defensa de nuestra fe. Dice 1 Corintios 15, del 1 al 11. 1 Corintios 15, un poquito más atrás, ahí donde estábamos, 1 Corintios 15, del 1 al 11. El apóstol Pablo hace una explicación bien clara aquí sobre la historia del Evangelio y sobre lo que significa, pues, para la iglesia, para los creyentes. Es un mensaje que recibimos y en el que perseveramos si lo retenemos. Si lo retenemos, somos salvos. Dice, además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces el apóstol Pablo está haciendo claro que este es un mensaje que se recibe, es un mensaje que se recibe y que se retiene, que si se retiene, entonces es fruto de salvación. Versículos 3 y 4 dicen, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces dice, yo les doy lo que recibí. ¿Sí? Y este es el Evangelio, ¿verdad? Lo recibimos y luego lo damos. De la manera como lo recibimos, también lo damos. Y esa es la explicación que hace el apóstol Pablo. Dice, Cristo murió. Es hecho, es una realidad, murió y fue muerto conforme a las Escrituras. Estaba profetizado, estaba escrito que iba a suceder de esta manera, y al final Cristo murió. Cristo fue sepultado. Es una realidad, es un hecho. Tan hecho, tan real es que resucitó al tercer día. Murió, fue sepultado, tiempo en la tumba, y resucitó al tercer día, y cierra este versículo 4 diciendo nuevamente, conforme a las Escrituras. Así es que no era sorpresa, no era algo inesperado para el Señor, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, sino que estaba totalmente claro y hablado, profetizado en las Escrituras.
versículos 5 y 6, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen en los tiempos de Pablo. Entonces, hay un testimonio, dice el apóstol Pablo, hay un testimonio de aquellos que son testigos de la resurrección de Cristo, porque se apareció a Pedro, se apareció a los 12 y a 500 personas en un momento. Y lo vieron Jacobo, dice el 6 y el 7, apareció también, 7 y 8, después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Yo también fui testigo de la resurrección de Cristo. Esto es necesario para entender la realidad del Evangelio. No solamente Cristo vivió, murió, fue sepultado, resucitó, pero hay testigos de su resurrección, hay testimonio de aquellos que lo vieron resucitado. Pablo explica que este mensaje, esta historia transformó su vida, dice los versículos 9 y 10. Esto es parte del Evangelio, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces el apóstol Pablo explica, pasó de ser perseguidor a predicador del Evangelio. Esta es la obra del Evangelio. Y por medio de la predicación, dice el versículo 11, porque o sea que sea yo o sean ellos, así predicamos y así ustedes creyeron. Por medio de la predicación nosotros hemos creído, porque era necesario que todos y cada uno de los que hemos escuchado el Evangelio hasta este punto de nuestra vida, alguien nos lo haya predicado. Así lo dispuso Dios. Esta es la manera como se esparce el Evangelio, a través de la predicación de la palabra. ¿Sí? Alguien predicando el Evangelio a otra persona y esa persona a otra persona, y así hasta nuestros tiempos, por 2000 años, así ha estado sucediendo la predicación del Evangelio. Esta historia ha cambiado vidas, ¿sí? Como la del apóstol Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador del Evangelio. Y esta mañana vimos en Efesios, ahí donde nos encontramos, esta mañana vimos la obra del Evangelio en la vida de las personas. En Efesios capítulo 2, de los versículos 1 al 7, lo voy a leer todo completo, Efesios 2 del 1 al 7. De hecho, el pastor lo leyó esta mañana, pero es importante que meditemos, porque esto es el complemento de la historia del Evangelio. Esto es lo que hace el Evangelio en las personas, es lo que hace en nuestra vida. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si vemos la historia del Evangelio, lo que es la representación de la obra de Cristo, enviado por el Señor, por el Padre, y la obra que hace en las personas, la obra de transformación, la obra de dar vida.
Esto implica que estábamos muertos espiritualmente, estábamos todos iguales, éramos hijos de ira, ¿sí? Y la misericordia de Dios se muestra de una manera, dice el apóstol Pablo, de gran amor. ¿Qué es la misericordia? La misericordia que Dios muestra es la capacidad de perdonar, ¿sí? Uno cuando es ofendido, uno tiene la capacidad de perdonar, ¿sí? Me ofendió, la persona sabe que se equivocó, entonces yo tengo la autoridad para poder perdonar a la persona que me ha ofendido, ¿sí? El ofensor no puede perdonarse a sí mismo, sino el que está ofendido, pues, es el que lo perdona. Es como el juez tiene la autoridad de perdonar una multa en la corte, ¿verdad? Entonces, si uno viene y dice al juez, ¿sabe qué? Pues mire, no tengo. La mera verdad, quiero pagar, pero no puedo pagar, ¿verdad? Tal vez el juez se mueva a misericordia, si su autoridad se lo permite, y pueda condonar la multa, pueda perdonar la multa. Eso es tener misericordia. Lo puede hacer y lo hace. Entonces Dios en la autoridad, Dios en su autoridad, en su posición de autoridad de perdonar pecados, dice por amor, no solo por amor, dice por un gran amor, mostró misericordia para con nosotros a través de Cristo. No le importó nuestra rebelión. Nos dio vida, dice, aun cuando estábamos muertos. Nos dio vida, nos resucitó y dice, y esto junto con Cristo, porque acuérdense, la historia del Evangelio dice que Cristo murió y resucitó, y así como Cristo murió, dice, a nosotros también nos da vida cuando estábamos muertos. Y dice el apóstol Pablo, y esto parejo, ¿verdad? Todos estábamos muertos. Y ya, si quieren escuchar más sobre muerto, escuchen el mensaje de esta mañana, ¿verdad? O revisen el mensaje pues de esta mañana, junio 25, ¿verdad? Lo pueden encontrar y pueden ver lo que significa estar muerto espiritualmente. A Dios no le importó, aún así nos dio vida juntamente con Cristo. Dice el versículo 7 al final, para mostrar su gracia y bondad en Cristo para con nosotros. En Cristo para con vosotros. Entonces, aparte de Cristo, no hay perdón. Aparte de Cristo, no hay gracia. Aparte de Cristo, no hay salvación. ¿Sí? Dios muestra su gracia para con nosotros en Cristo, a través de Cristo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Dios obrando para con nosotros en Cristo. Este evangelio es un evangelio, dice, de la paz. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es esta paz? Si el Señor Jesús dijo en Mateo, vamos a Mateo 10, 34 al 36. Es una paz específica de la que el Señor está hablando y a la que el apóstol Pablo está haciendo referencia también. Jesús dijo en Mateo 10, 34 al 36, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, ¿de qué paz está hablando, verdad? Este evangelio, ¿qué tipo de paz trae? Si lo que trae, dice Jesús, ¿sí? El autor pues del evangelio dice, no vine a traer paz entre todas las personas, ¿verdad? Sino a traer espada, división, ¿sí? Una línea. ¿Por qué? Porque el evangelio finalmente nos va a poner en contra, unos contra otros. Quienes lo aceptan, quienes lo rechazan. Y quienes lo rechazan, hay quienes lo ignoran y hay quienes son hostiles
contra el Evangelio. Eso es de lo que está hablando Cristo. Hay un rechazo del Evangelio de indolencia, de no preocuparse pues sobre el mensaje del Evangelio. Y hay otro tipo de rechazo que es hostil, que es violento pues contra aquel que cree en el Evangelio. Entonces, ¿qué es la paz pues de este Evangelio? Juan 14, 27. El Señor Jesús también nos habla sobre esta paz del Evangelio. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Entonces está hablando de una paz específica. Cuando se utiliza esta palabra paz en relación al Evangelio, ¿sí?, difícilmente va a ser entre todas las personas, ¿sí?, en común. Vamos a tener paz tal vez dentro de la iglesia y no siempre es así. Pero bueno, gloria a Dios, que hay unidad, hay unanimidad, ¿sí?, en el Evangelio. En el Evangelio hay paz. Y esta es la paz de la que está hablando Cristo. No es como la del mundo, porque esta paz va a ser en relación a la fe, va a ser en relación al Evangelio. El Señor Jesús viene y dice, esta es una paz especial. Y el apóstol Pablo nuevamente viene y nos aclara pues este punto. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos tener enemistad con el mundo mientras tenemos paz con Dios. Y de eso es de lo que habla el Señor Jesús. Dice, la paz no es con el mundo. Este evangelio de la paz no significa que va a estar todo tranquilo alrededor de nosotros, pero nuestro corazón va a estar bien con Dios. Nuestro corazón va a estar en paz con Dios. Por eso explicaba también, precisamente hoy en la mañana, no me acuerdo, creo que fue en el sermón en inglés, explicaba el pastor, dice, ¿cómo puede alguien pasando por un duelo y la muerte de sus hijos, la pérdida de su negocio, y escribir un himno, alcancé salvación, ¿verdad? Todo está bien con mi alma está bien, está en paz, ¿sí? Cuando todas las tragedias imaginables le suceden a una persona, dice, puede tener paz con Dios, puede vivir en paz con Dios. Esto es lo que hace la justificación en Cristo Jesús, y eso es lo que explica el apóstol Pablo. La coraza de justicia nos protege, pues, la coraza de justicia, estamos justificados y tenemos a través de esa justicia paz con Dios. Entonces vemos que todo lo que se relaciona pues a este calzado del soldado, dice, y esto se debe de traer todos los días. ¿Qué significa pues en la manera práctica? Efesios 6:15, ¿qué nos está diciendo entonces Efesios 6:15? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pues este texto, en lo práctico y la manera como lo podemos aplicar a nuestra vida hoy, el día de hoy, pues, como Iglesia Bautista Loma Alta, este no es un mensaje de sugerencias misioneras. El calzado del Evangelio de la Paz no es una sugerencia misionera, no nos está hablando pues de que vayamos al mundo a predicar el Evangelio. Es una armadura basándonos en el contexto que estamos leyendo, en el contexto
de la armadura de Dios, el calzado del Evangelio de la paz es una armadura contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Ahora, quiero abrir un paréntesis. El hecho de que este texto ¿sí? no sea esencialmente sobre misiones, no quiere decir que no vamos a misionar. No quiere decir que no vamos a hacer una iglesia misionera. No quiere decir que no vamos a evangelizar. Mateo 28, 19 al 20 nos da la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo a todos los cristianos, todos los creyentes alrededor del mundo. Todos los discípulos de Cristo están comisionados, están ordenados bajo esta gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así es que nadie está excluido de este mandato. Marcos 16, 15, y quiero que lo lean con sus propios ojos. Marcos 16, 15. Todavía va un paso más allá en la gran comisión. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es un texto paralelo, es la gran comisión del punto de vista de Marcos. Mateo da la gran comisión desde su punto de vista, como el Espíritu le inspiró a él. Y la relación entre los dos textos es que hacer discípulos incluye predicar el evangelio. Predicar el evangelio incluye hacer discípulos. Ese es el enlace, ¿sí?, que llevan estos dos textos paralelos. Están hablando de las mismas cosas, la única diferencia es que un texto dice, vayan a ser discípulos, y otro texto dice, vayan y prediquen el evangelio. ¿Sí? Lo que lo pone de manera equitativa, lo pone de manera igual, los entrelaza pues estos dos significados. Entonces, la gran comisión implica este mandato de ir y predicar el evangelio, de evangelizar. Somos ordenados por Cristo a evangelizar, está implícito. El hacer discípulos implica evangelizar. No nos podemos excluir de eso. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo está hablando de una armadura. Y dice, es una armadura que nos va a proteger contra ataques del enemigo. Y dice, y eso es el evangelio de la paz. Entonces, ¿de qué está hablando? El evangelio es una enseñanza diaria para el cristiano o discípulo de Cristo. El evangelio no es un mensaje que escuchamos una vez en nuestra vida, lo tomamos o lo dejamos y ya pasó. En el cristiano, ¿sí?, el discipulado es un diario vivir con Cristo. Es un diario vivir con los hermanos. Es estar creciendo en la instrucción de la palabra del Señor. ¿Sí? No dejamos de venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios por unos años, ¿sí?, y luego retomamos pues la educación de la palabra de Dios o el discipulado de entre los hermanos, sino que es constante, es un trabajo constante, no es un trabajo de una vez por semana. La educación no es un trabajo de un tiempo nada más, o que se hace solamente los domingos, sino la instrucción del Señor es el discipulado, es la instrucción de Dios, es la predicación de la palabra, y esto incluye el evangelio. No podemos vivir la vida en Cristo sin tomar en cuenta el evangelio. En esencia, eso es lo que quiere decir. No es que ya creímos el evangelio y lo podemos desechar, sino debemos de vivir diariamente en el evangelio. ¿Y cómo se mira eso? Miren, uno de los más devastadores daños para el crecimiento espiritual de los creyentes es pensar que el evangelio precisamente es cuestión de una vez y ya. ¿Sí? Hay muchas organizaciones religiosas que han alimentado pues esta falsa doctrina de que creíste en el evangelio una vez y ya eres salvo para siempre. Entonces ya una vez salvo y es salvo para siempre. Claro, la palabra de Dios nos da una seguridad, ¿sí?, en el evangelio, de creerlo,
Pero también la palabra de Dios habla de una perseverancia, ¿sí? De ser perseverantes en la doctrina, de mantenernos pues en el camino del Señor, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. No es algo que nada más tomamos y luego ya lo tenemos pues dentro de nuestra bolsa, dentro de nuestro saco, y es una tarjetita que ahí está guardada para cuando haga falta la sacamos. Sino que el Evangelio, el mensaje del Evangelio es el alimento del cristiano. Es lo que nutre la vida del cristiano todos los días de su vida. No podemos estar pensando que vamos a vivir la vida cristiana sin considerar el Evangelio, aunque sea un día de nuestra vida. Es parte de nuestro vivir. Y eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Está diciendo, es un calzado. ¿Sí? Dígame, ¿cuántos días de su vida se la pasa sin ponerse los zapatos? Hagan una relación, pues, con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuántos días de su vida puede estar usted sin el Evangelio? ¿Verdad? Como cristiano, sin considerar el Evangelio en su vida. El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas del perdón de pecados y salvación por los méritos de Cristo. Este mensaje debe estar presente en nuestras vidas. Ahora, no todo el mundo entendemos, no todo el mundo lo va a entender, lo va a aceptar. La palabra de Dios es clara, dice, sus escogidos lo van a aceptar, lo van a tomar solamente. Primera de Corintios 1:18 dice, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Este mensaje, esta historia del Evangelio, sí, hay unos que lo van a tomar por locura. Sí, la vamos a predicar, la vamos a decir y van a decir, bueno, esto no es para mí. Pero para los escogidos, es poder de Dios, es poderoso para cambiar. ¿Qué quiere decir? Meditamos en el Evangelio. Imagínense meditar en el Evangelio todos los días, cada mañana al salir, antes de salir de nuestra casa, pues empezar nuestro día predicándonos las glorias del Evangelio, del perdón de Dios para la humanidad, ¿verdad? Y comenzar así nuestro día. Es poderoso para cambiar. El hecho de que unos no vayan a considerar la palabra, el hecho de que unos la vayan a rechazar, que no la vayan a entender, lo van a tomar con locura, no nos quita a nosotros la obligación de compartir el Evangelio, de compartirlo con uno mismo y de compartirlo con los demás, sin importar la respuesta que los demás tengan hacia el Evangelio. Es necesario que el Evangelio esté presente en nuestras vidas, y la manera en como el Evangelio va a estar presente en nuestras vidas es cuando nosotros lo traemos sobre nosotros mismos. Es como verse en un espejo. Dice Paul Tripp, otro de los autores comentaristas bíblicos, dice, la persona más influyente en nuestra vida es uno mismo. Cada día necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Necesitamos nosotros mismos recordarnos, ¿verdad? Porque nosotros nos hablamos a nosotros mismos y nosotros, ay, ¿qué voy a hacer el día de hoy? ¿Qué me voy a poner? ¿Y qué esto? ¿Y qué? Ahora le voy a decir esto a esta persona y ahora sí no se me va a escapar y sí, no. Y nos estamos constantemente hablando a nosotros mismos, ¿sí? Y nos estamos influyendo. Es nuestra misma manera de ser, nuestros mismos deseos nos hablan a nosotros y allá vamos y hacemos. Ahora imagínense si en nuestro hablar para nosotros mismos dijéramos, Cristo te ama. Cristo murió para que tú no vivieras esa vida, para que tú no cometieras ese pecado. Cristo murió para perdonar ese pecado horrible. Que nos estuviéramos predicando a nosotros el Evangelio, ¿no nos protegería? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El Evangelio presente en nosotros todos los días de nuestra vida.
Este mensaje del Evangelio debe de estar pegado, andar cuando andamos pues por este mundo, tocando todo lo que tocan nuestros pies. Es el punto de contacto entre los creyentes y el mundo. Nuestro contacto con el mundo debe de ser el Evangelio. Así debemos de pisar el mundo, por medio del mensaje del Evangelio. Imagínense si eso lo hiciéramos todos los días, si tuviéramos esa manera de ver el mundo, cada paso verlo con el Evangelio, nuestras vidas fueran muy distintas. Cuando yo por la gracia del Señor fui introducido a esta verdad bíblica, mi andar con el Señor cambió. El día que usted comience, o si lo está haciendo, el día que usted retome o viva de esta manera, predicándose el Evangelio todos los días, va a ver el cambio que Dios va a hacer. El Evangelio es poder de Dios para nosotros. Yo les comparto algo que yo he experimentado, algo que yo he vivido en mi vida. No lo digo como un conocimiento más, pero lo digo porque lo he probado. El Evangelio, ver el Evangelio en mi vida me ha ayudado a caminar con Dios y estar convencido de que esta es la manera de vivir la vida cristiana. Debemos filtrar toda nuestra relación con el mundo a través del mensaje del Evangelio. El Evangelio deben de ser los lentes con los que miramos el mundo. Todo a través del Evangelio. No digo que soy perfecto, porque no lo soy, ¿verdad? Y tengo muchos errores, tengo muchas fallas, pero sí me ha ayudado tomar una perspectiva del Evangelio para el mundo exterior. ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué hacemos en los ministerios? ¿Cómo ir a nuestro trabajo? ¿Cómo proveer? Nuestras ofrendas para el reino, nuestro tiempo para el Señor, ¿sí? La manera de cómo utilizamos nuestros talentos que se utilicen para el Evangelio. Simplemente venir a barrer, venir a limpiar la iglesia, ¿verdad? Decirlo, esto es parte, es contribución para la predicación del Evangelio, para la salvación de las almas. Todo lo que hacemos, todo lo que tocamos con los lentes, verlo a través de los lentes del Evangelio, esto cambia nuestra manera de ver el mundo. Cambia nuestra manera de ver y nos pone compasión en nuestros ojos. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, este mensaje va a transformar sus vidas. No se conformen a la manera como están viviendo, sino renuévense a través de este mensaje. El Evangelio es capaz de transformarnos, de cambiarnos cuando lo vivimos diariamente. Echamos mano de la obra de Dios a través de Cristo en nuestras vidas cuando vivimos el Evangelio. ¿Qué vemos en el Evangelio? 3 mensajes esenciales que vemos en el Evangelio: el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Jesús dijo, por ejemplo, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Esto es la oración del Señor en Mateo 6:12. Es una imagen del Evangelio. Y está diciendo, nosotros tenemos la capacidad de perdonar a otras personas porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Y así como Dios nos ha perdonado, el Evangelio, así como Dios nos ha perdonado, nosotros perdonamos a los demás. Nuevamente, MacArthur dijo esta verdad muy importante: nunca somos tanto como Dios, nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando perdonamos. La capacidad de perdonar nos hace tomar esa actitud de Dios. ¿Y qué es de la misericordia de Dios? También Jesús habló sobre la misericordia, Mateo 9:12-13. Cuando llamó a Mateo, fue a la casa de Mateo y los
fariseos le cuestionaron a Jesús y le dijeron a los discípulos, hey, ¿por qué tu maestro come con los publicanos, con los pecadores? Jesús escuchó esto, dice el versículo 12, y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios quiere misericordia. Dios quiere que mostremos misericordia, y esta misericordia es un reflejo de la obra del Evangelio. Dios tuvo misericordia de nosotros al mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos misericordia con alguien más, con otra persona, estamos mostrando el carácter de Dios en nuestra vida. Estamos viviendo el Evangelio. ¿Qué de la gracia? Mateo, allá adelantito, Mateo 10, del 7 al 8. Cuando Jesús envía a los 12, la comisión de los 12, los envía a predicar y les dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, dice, sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. Realmente no merecemos el perdón de Dios. Pero Dios es grande en amor y en misericordia, que aún estando muertos en nuestros pecados, aún estando separados de Dios, rebeldes, hostiles, algunos de nosotros, hacia el Evangelio, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. No lo merecíamos, fue gracia, fue un regalo de Dios, sin merecerlo. Entonces Jesús cuando da la comisión de los 12 y les dice, den de gracia lo que de gracia recibieron, le está diciendo, muestren el carácter del Evangelio en sus vidas. Muestren gracia con los demás. Entonces, en estas tres enseñanzas, mínimo, en estas tres enseñanzas podemos ver que el Señor Jesús dice, perdonen, tengan misericordia y tengan gracia. Vivan el Evangelio. No solamente crean que Dios tiene perdón para nosotros, Dios tiene misericordia para nosotros y Dios tiene gracia para nosotros, pero vivan el perdón, vivan la misericordia, vivan la gracia en sus vidas. Esto es un trabajo, esto es una tarea de todos los días. No tenemos otra respuesta para el mundo, este es nuestro calzado, esto es con lo que vamos a tener contacto en el mundo. Así es como vamos a caminar en el mundo, con el Evangelio delante de nosotros. No hay más que el Evangelio como nuestra manera de enfrentar pues al mundo. El Evangelio es la voluntad, es lo que quiere Dios para nosotros. No solamente que lo creamos, pero que lo vivamos. Compartir el Evangelio es hacer la voluntad de Dios. Antes de buscar cualquier otra voluntad de Dios y decir que es la voluntad de Dios para mi vida, necesitamos cumplir esta voluntad. Debemos estar preparados, listos para presentar el Evangelio. Si no lo predicamos todos los días, si fluye dentro de nosotros, no vamos a batallar en evangelizar, créanme. Va a salir de entre nosotros. Decimos, ¿sabes qué? Pues mira, lo que estás viviendo, cualquier problema que estás teniendo, la respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. Cristo murió para que tuvieras paz con Dios, y no importa el problema, no importa la situación en la que estás pasando, si tienes paz con Dios, puedes salir adelante. Puedes estar delante de Dios. Negarse a predicar, negarse a ver el Evangelio a nuestra vida, siendo negligentes con el Evangelio, es igual a no hacer la voluntad de Dios. Y con esto quiero acabar. Si nos negamos a ponernos el calzado del Evangelio, de la paz, hay consecuencias. Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este texto no niega la fuente de poder. Sí dice, no hicimos milagros, no hicimos, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, hicimos, ¿verdad? Plural, quiere decir Dios haciendo esta obra, pero aún así dice conocer la verdad de Dios, ¿sí? Sabiendo las respuestas correctas sobre la verdad de Dios y sobre la voluntad de Dios, no quiere decir hacer la voluntad de Dios. El Señor dijo, nadie entrará si no hace la voluntad de Dios, la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que evangelicemos. Y tenemos la oportunidad de evangelizar. Estamos por comenzar este ministerio de crecimiento milagroso. Va a haber la oportunidad de evangelizar. Esta no es la única oportunidad de evangelizar, ¿no? Y no quisiera que se tome de esta manera. Pero es una gran oportunidad que el Señor nos está dando para hacer la obra que Él nos ha mandado, para hacer su voluntad. Tenemos una tarea al frente. Es parte de nuestra protección. Es parte de nuestro cuidado, de nuestra integridad espiritual. Vivir en el Evangelio y compartir el Evangelio. No solamente creerlo, sino vivirlo. Esta es la obra de Dios para nuestras vidas. Y esto dice, va a ayudarnos. Esto nos va a ayudar a poder contrarrestar los ataques del enemigo. Esta es protección contra las acechanzas del diablo. Dios tiene una obra que está haciendo en nosotros y esa obra la hace por medio del Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias le damos, Señor, por la verdad de su palabra, Señor, que se revela, Señor, para nosotros por medio de Cristo, porque la palabra se hizo carne, Señor, y vivió entre nosotros, habitó, Señor, y la palabra, Señor, fue a la cruz, tomando, Señor, nuestra culpa, cargando nuestro pecado, Señor, pecado que merecían, por el cual merecíamos nosotros pagar, Señor, pero Él lo pagó, Señor, y a través de la fe en Cristo, a través de creer en el sacrificio de Cristo, nosotros podemos tener el perdón de pecado, Señor, porque no lo merecemos, Señor, simplemente apelando, Señor, a su misericordia, apelando, Señor, a su perdón, podemos tener, Señor, acceso, dice su palabra. Y usted es grande en misericordia, Señor, que aún siendo rebeldes, Cristo murió por nosotros y nos proveyó, Señor, de ese perdón. Que, Padre, podamos vivir con esa verdad en nuestra vida, todos los días de nuestra vida, Señor, predicándonos esa verdad, Señor, a nosotros mismos y compartiéndola en el momento oportuno. Que estemos listos, preparados, Señor, para presentar este mensaje, Señor, de salvación a aquellos que lo necesitan, Padre. Gracias, Señor, por recordarnos la verdad, Señor, del Evangelio, y usted siga creciendo, Señor, esta verdad en nuestras vidas. Que podamos, Señor, vivir en ella todos los días de nuestra vida, Señor, para honra y gloria de su nombre, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Estamos despedidos. Dios me los bendiga. Y nos vemos el miércoles, 7 de la noche.